Llévanos a todas partes. Descarga nuestra aplicación del Play Store y escúchanos y miranos en HD las 24 horas. Nova 91.5, la primer y única radio multimedia de la región. 11:23 en este día de segunda página. Bueno, de poco va saliendo el sol, un par de nubes que están surcando el cielo, pero de a poquito sale el sol tímido. Quien no está tímido y vino para charlar con nosotros, estábamos charlando un poquito fuera de aire, pero hay mucho por hablar en esta Argentina, y sobre todo con relación a los derechos, la justicia, la cotidianidad de los argentinos, los derechos humanos, y entre ellos también, obviamente, los derechos de los niños y los adolescentes. Entre otras cosas, vamos a charlar de eso con César Jiménez, juez correccional de menores aquí en la provincia de Misiones. Jiménez, bienvenido otra vez a Segunda Página. Hace tiempo que no charlábamos, gracias por haber venido un sábado. No, un gusto, y sí, la segunda vez que vengo, gracias por invitarme de vuelta. Vamos a charlar. A ver, sé que estuvo participando hace algunos días de un seminario internacional sobre justicia penal para adolescentes, donde participaron magistrados de diferentes puntos del mundo, de México, de España. También estuvo usted por Argentina, mediante videoconferencia. ¿Qué experiencias le dejó? ¿Qué nos puede contar de ese seminario? Fue un seminario que comenzó allá por fines de junio y terminó ahora el 4 de julio. Lo cierto es que es una experiencia rica en el sentido de que podamos compartir con magistrados de todo el mundo esta tarea de hablar de la justicia. A mí, en lo que respecta puramente de mi competencia, la justicia del niño, niña y adolescente. Uh-huh. Es decir, todo lo que es la posibilidad de mirar a la niñez que infringe la ley penal desde otra perspectiva. Bueno, esta fue mi tarea de poder demostrar experiencias de hace muchos años, ya van a ser casi 30 años que estoy en la justicia, al mundo, en donde podemos decir que si bien existe diferencia con España, diferencia con México, no es menos cierto que el interés es común, el objetivo es común, ver cómo buscamos la posibilidad cierta de que la niñez que infringe la ley penal o el adolescente que infringe la ley penal tenga un nuevo rumbo. Con relación a eso, hablaba de las diferencias, ¿no?, entre España, México, Argentina. ¿Cuáles son las más notorias para usted, digo, y qué habría que copiar y qué no? Yo nunca fui a fin de copiar modelos. Uh-huh. Yo creo que la cultura o la idiosincrasia argentina, si bien es cierto, tiene muchos costados, no es menos cierto que tiene algo propio. En ese sentido, Argentina estuvo atravesando hasta el año pasado la posibilidad cierta de bajar la edad de punibilidad, es decir, un modelo que se quiso instalar como proyecto político, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Poder Legislativo, en donde estuvimos participando en ambos espacios, de un modelo que viene a ser más represivo y regresivo con respecto a pensar la respuesta que tenemos que dar a la niñez que infringe la ley, ¿no? Uh-huh. Este es un debate que se está dando en muchos lados, es decir, con sus diferencias culturales, pero no es menos cierto que es la preocupación de España, de México y de todos los lugares donde tuvimos la oportunidad de intercambiar opinión con respecto a eso. Con respecto al tema de hablamos, ¿no?, de niños, adolescentes, el tiempo en tiempos de pandemia, a mí mucho no me gusta encasillar, porque a mí me genera, es chocante para mí hablar de jóvenes o adolescentes, o niños, es como encasillarlo, ¿no? Pero es así también, ¿no? Tenemos un sistema
donde una cosa es a partir de los 18 en adelante y otra cosa es después, es decir, los menores de edad. Leí un artículo de New York Times, ¿sí?, que decía que el virus en este momento de la pandemia disminuyó la criminalidad en América Latina con la suspensión de las actividades y las órdenes de inmovilidad en buena parte de la región. Dice también de América Latina que hay menos personas en los espacios públicos y en las calles, y eso hace mucho más fácil vigilar. ¿Esto es así? ¿Se traduce a ustedes, por ejemplo, en escritorio y en causas? ¿Se redujo la criminalidad? Sí, es así. Es así. Y se redujo no solamente pensando realmente en la población juvenil como infractora a la ley, se redujo en todos los ámbitos. Si bien hay algunos casos puntuales que han sido muy violentos y que se conoce, no es menos cierto que en cantidad se ha disminuido. No sé si es por la pandemia. Yo creo que hay una mirada diferente de parte de la sociedad, me parece, en donde está preocupándose mucho por su vida y por la integridad física de la vida del otro. Me parece a mí que ese sector que se preocupa por pensar en el otro, ese sector que de una u otra manera hoy lo estamos teniendo en las miradas políticas. No es menos cierto que siempre vamos a tener sectores donde la violencia es el instrumento válido para poder pensar en la vida. En la justicia penal, es más, yo salgo de un turno de todo un mes, junio, y prácticamente no tuvimos casos. Cuando antes tenían ¿cuánto? Y teníamos entre 30 y 40 casos por día. No, 30, 50 casos por mes. El turno nuestro es de un mes. Llegaban a ser 100 expedientes, pero la mayoría son delitos contra la propiedad y no delitos graves. Es decir, el pibe que te roba una zapatilla, el pibe que te roba un celular. En este último mes de junio, la verdad que ha mermado en forma muy importante. Si querés acreditarle a la pandemia, bueno, puede ser. Yo creo sinceramente que estamos atravesando como sociedad un sector que es el mayoritario, un proceso evolutivo. Un proceso evolutivo donde nos empieza a preocupar la vida, donde nos empieza a preocupar el otro. Esa es mi opinión, ¿no? Estamos charlando con César Jiménez, es juez de menores. Preguntarle, a ver, este proceso evolutivo. Este proceso evolutivo, hay que acompañarlo con... porque venimos hablando de idiosincrasia, de una sociedad, de algo cultural. El Estado tiene que acompañarlo con más educación. ¿Dónde hay que hacer más hincapié, digo, para que para que mermen más aún y hasta si se puede erradicar, ¿no? La violencia de este país o los delitos de este país? Seríamos potencia mundial, ¿no? Una pena lo que sucedió en estos últimos días en la Argentina, donde se empieza a ver en algunos discursos, en la realidad, en algunos hechos y demás. Pero más allá de eso, hay que acompañarlo con mayor educación, mayor presupuesto. No hay posibilidad de pensar una Argentina más pacífica, una Argentina, una sociedad más conciliadora, si no es con educación. Y en esto el Estado tiene que poner un punto determinante en las razones presupuestarias. Es decir, hay dos herramientas fundamentales que el Estado tiene que profundizar con respecto a lo presupuestario. Una es la educación y otra es la salud. Convengamos que en lo sanitario, en la salud, está trabajando fuertemente, pero la educación no. Claro. Obviamente se ha quedado en el camino con todo lo que está pasando. Es más, digo, ¿no? Después lo vamos a notar, a este receso educativo de 3-4 meses, y si esto se extiende mucho más, va a haber problemas con relación a la absorción de los conocimientos, y va a haber una generación bastante complicada. Espero que no, pero porque creería que hay voluntad política para mejorar después de, si Dios quiere, pase todo esto, la cuestión de la educación y obviamente
esta cuestión económica que se está aplastando cada día más. Pero yo tengo la esperanza de que este Estado ponga realmente en mayor partida presupuestaria en educación una vez finalizado este proceso de pandemia, ¿no? Y en Misiones, ¿cómo viene la cosa? Lo que sabemos es lo que sabemos todos, es decir, que la verdad que con respecto a la pandemia estamos mejor que cualquier otra provincia. Veo permanentemente los resultados de algunas provincias tan cercanas como Chaco, que tengo la posibilidad de conocer, porque trabajé en la justicia en el Chaco, porque tengo familiares en el Chaco, y la gente está mal. Y está ahí nomás, está a 330 kilómetros, ¿no? Sí, pasando el arco, claro, 2 horitas, 3 horitas. Es lo mismo que ir a Iguazú. O sea, yo creo que, sinceramente, en Misiones se ha trabajado intensamente para que esto no prospere de una manera difícil. No convengamos que estamos dentro de un ámbito fronterizo importante, es decir, Brasil, Paraguay. Bueno, Paraguay se cuidó muchísimo, Brasil no. Esto significa que hay posibilidades y hay, vos sabés, hay fronteras sí, muy rápidas de cruzar. Es imposible, 90% tenemos de territorio fronterizo nosotros los misioneros, es casi imposible, ¿no? Claro. Poder controlar. Se van a filtrar. Aún así, pareciera ser que se hizo bien las cosas. Creo que sí. Creería que es así. No sé si los datos oficiales son así o no son así. En lo particular creo que se ve, yo salgo mucho permanentemente, se ve como el posadeño usa el barbijo, por ejemplo. Uh-huh. Pero todos los lugares usan barbijo, todos los lugares. Sí, son muy pocos los que no lo usan. Inclusive mantener la distancia. El otro día fui a un negocio y una cola de una cuadra y todo con la distancia. Es decir, yo creo que la sociedad acompañó. Esto no es solamente una cuestión de modelo político, sino también una cuestión de educación y de aceptación social que ha tenido el misionero con respecto a lo que está pasando. Y ustedes, en el Poder Judicial, ¿en qué cosas los ha cambiado esta pandemia? Yo sé también, ¿no? La parte, digo, de las videoconferencias, las formas, los métodos de trabajo, el grupo de trabajo también, imagino que también ha cambiado un poco. ¿En qué los ha modificado? Y ha modificado fundamentalmente en lo tecnológico, es decir, pensar en que tenemos que tener un juicio abreviado en donde hay una entrevista después del arreglo que hay entre las partes con el imputado, su defensor, el examen de visu se llama, a través de videollamada y no presencialmente, por ejemplo, es un dato importante. Es decir, no así los juicios inclusive la mayoría, menos mal que pueden acordarse en provecho o en abreviado, porque necesariamente un juicio necesita de la presencia del abogado y del imputado, y pensar en que, en mi opinión, ¿no? Uh-huh. Algunos lo hacen, pensar de que un video llamado desde su unidad de encierro, de la cárcel, del imputado con el abogado, es lo mismo que estar en una sala de debate. Me parece que no. Es decir, un imputado no se siente libre de declarar si está en su lugar de encierro. Eso es lo que yo siempre me preguntaba, ¿no? Y decía, a ver, en un juicio, por ejemplo, una sentencia, ¿no? En caso de darse, pues sí, bueno, del otro lado no sabés si lo están o está amenazado en ese lugar, si va a declarar o no lo mismo que declara presencialmente que en una conferencia. Tiene una mirada o videoconferencia inconstitucional, uh-huh. ¿Entendés? Porque no está libre en la declaración. Es distinto en el debate, en donde sinceramente no hay un guardia al lado, ¿viste? Uh-huh. Es decir, lo cierto que es muy difícil cuando se trata de juicio en donde hay internos poder realizarlo. Se están abreviando la mayoría, y en lo particular nunca tuve todavía un caso en donde se quiso llegar a juicio, a debate, uh-huh. Con un interno que está encerrado.
Seguimos charlando con César Jiménez, es juez de menores aquí en la provincia de Misiones. Preguntarle por la estructura de los sistemas penales, ¿sí? Aquí en la Argentina para los adolescentes. ¿Hay que repensarlo o qué hay que hacer? Sin lugar a dudas. A ver, todo el proceso, todo el sistema penal comienza como sanción en aquellos tiempos, viejos tiempos, con la pena de muerte. Uh-huh. La superación de la pena de muerte fue la prisión. Hoy la prisión también tenemos que superarla. Uh-huh. Es decir, no podemos pensar que la prisión es el sistema carcelario es la resocialización que pide la Constitución. No es así. Sabemos perfectamente que salen peores. Entonces, sí. Entonces, para mí, la prisión como sistema de sanción ha fracasado. Ha fracasado en la Argentina y ha fracasado en el mundo. Es decir, ¿cómo reconstruimos a un ciudadano? No es con el encierro, en mi opinión. Claro, privándolo de la libertad, y es más, y pierde ahí, porque sabemos también, ¿no? Una cosa es para el discurso de decir no tiene los derechos, cuando sabemos que los que conocemos una cárcel, un sistema penitenciario y demás, sabemos que pierden muchísimo de los derechos. El mínimo, por ejemplo, es la higiene, ¿no? Viven en condiciones realmente insalubres. Después, más allá de que uno puede estar de acuerdo, ¿no? Si está pagando, ¿no? Tal cosa que hizo, pero pierden totalmente, en muchos casos, el derecho, los derechos humanos directamente. Totalmente. O modificamos el sistema carcelario o pensamos en una alternativa al encierro. Esto es mi opinión. En lo que respecta a los adolescentes que cometen ilícito penal, bueno, obviamente esto nació allá en 1919 hasta 1930, en donde empieza la institucionalización de post Primera Guerra Mundial. Claro. En la institución. Es más, comenzó pensando cómo vamos a llamar a los chicos pobres y cómo vamos a llamar a los chicos ricos. Los chicos pobres eran menores, los chicos ricos eran niños. Es decir, todo esto que fue la filosofía de un sistema de institucionalización, en donde se gestó el patronato de menores, en donde se gestó la famosa ley Agote, todavía existe. Es decir, hoy vos visitás la UP4 y es una unidad carcelaria. Uh-huh. Cuando la Convención Internacional de los Derechos del Niño nos exige otro tipo de sistema de contención y no de encierro. Lo cierto es que, como siempre digo, en la agenda política nunca está el niño, y menos el niño que comete una infracción a la ley penal. Entonces, todo esto requiere necesariamente de la necesidad de replantearnos qué tipo de sociedad queremos. Es así de simple. Es así de simple. ¿Seguimos con el sistema represivo o pensamos realmente en la posibilidad cierta de darle otra oportunidad a aquella persona que comete un ilícito, reconstruyendo su ciudadanía? Es decir, reconstruyendo su identidad. Todo esto lo tenemos que hacer seriamente, porque si no es poco serio nuestra entrega frente a un sistema que está cayendo. La última que le hago, y me acuerdo que cuando estuvo acá en Segunda Página la última vez, me dijo que había que hacerse cargo que existe una justicia inquisitiva y fuera de las leyes. ¿Lo sigue pensando? Sí, hay que hacerse cargo que existe una justicia retributiva, digo, inquisitiva también, porque obviamente es más, nuestro sistema mixto, el Código de Procedimiento Penal, tiene resabio de la Inquisición. Es decir, ¿qué significa esto? Que sigue siendo el juez el director del proceso. Acá necesitamos un sistema en donde los fiscales sean los que investiguen, en donde el interés del Estado esté puesto en el fiscal, esté puesto en la sociedad, en donde hay un querellante, si bien hay un querellante conjunto hace muy poco tiempo, en donde hay un actor civil que busca la remuneración por el daño causado, pero quien debe realizar la investigación debe ser el fiscal. Entonces, cuando digo sigue habiendo resabio de lo inquisitivo, me refiero no solamente a esa parte, pero sí específicamente en donde el juez debe ser un juez de garantía. Pero esto tiene que emmoñarse con un sistema penal diferente. No podemos seguir pensando
por lo menos en lo que a mi competencia se refiere, en continuar con la mirada de la justicia retributiva, en donde lo que hace el niño o el adolescente es lo mismo que lo que hace el adulto. Si hay algo que debemos ser nosotros como jueces menores muy determinantes, es en la especialidad cuando se trata de adolescentes que cometen la infracción a la ley penal. ¿Qué buscamos? Es simple. No buscamos simplemente la absolución o la condena como se busca con un adulto. Buscamos la reconstrucción del niño en la sociedad y intentamos por lo menos reconstruir también los lazos familiares rotos. Este es el objetivo del juez de menores. Por eso muchas veces la gente y la sociedad no se da cuenta que un juez de menores es diferente a un juez de adulto, que no lo estamos juzgando como adulto. Eso es Claro, porque, a ver, es diferente juzgar, como usted dice, a una persona que tiene 50 años, que vivió la mitad de su vida cronológicamente, quizás con un prontuario toda su vida equivocado, errado, con 30 causas distintas, a un pibe, como decimos, a un adolescente de 17 años que cometió un error. Esto también le queda toda una vida por delante. El otro ya es como que ya lo tomó como un modo de vida, ¿no? Por eso tenemos que internalizarlo. Internalizarlo no solamente desde la sociedad, sino también de los momentos o de los proyectos políticos. El pibe tiene un tratamiento especial en la justicia penal, el adulto otro. Así de simple. Jiménez, agradecerle por haber venido y por compartir su tiempo y su conocimiento con nosotros. Muchísimas gracias. Un gusto. Así pasaba, César Jiménez, el juez correccional de menores de la provincia de Misiones, acá en Segunda Página.